Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. En el día de hoy vamos a iniciarnos en el dibujo con técnicas y pequeños ejercicios que nos ayuden a mejorar la calidad de nuestros trabajos. Y para ello quiero hablarles de la clasificación de los lápices de dibujo, ya que esta información nos va a servir mucho en cualquiera de las ramas que escojamos, ya sea el dibujo realista, caricaturas, entre otros. Los lápices se dividen en graduaciones según la dureza de la mina. Un lápiz más duro produce un tono más claro en el papel, mientras que un lápiz más suave produce un tono más oscuro. Estos lápices vienen marcados con letras y números, entre los que más usamos, los que tienen la letra H y B, que corresponden a las palabras en inglés hard, que es duro, y black, que es negro. Esta letra viene acompañada de un número que corresponde al grado. Por ejemplo, un 2H es un lápiz duro, mientras que un 6H es un lápiz mucho más duro. A mayor número, mayor dureza, y lo mismo sucede con los B. Entre más alto es el número, más suave es el lápiz y nos deja un tono más oscuro en el papel. Vamos a practicar. Antes de comenzar cualquier dibujo es importante practicar, ejercitar la mano, soltar la muñeca, y para ello podemos hacer líneas horizontales en una hoja de papel. No es necesario hacer los rectángulos como lo ven en el ejemplo, pueden hacerlo sin ello, es solo para que nuestros trazos sean más fluidos y más confiados. Pueden realizar estos ejercicios desde sus casas en simultáneo conmigo mientras transcurre el video. Continuamos con los ejercicios. Esta vez podemos hacer líneas verticales, puede ser de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, levantando la mano sobre el papel. No importa que las líneas no queden perfectas porque es solo para soltar la mano. Ahora haremos ejercicios de trazos lineales horizontales de un lado hacia el otro, y estos ejercicios nos ayudan mucho a acostumbrar nuestra mano a hacer trazos largos sin necesidad de mover el papel. Ahora podemos hacer una serie de círculos superpuestos unos encima de otros para abarcar la mayor cantidad de papel posible. Les recuerdo que pueden usar cualquier tipo de papel, hojas de reciclaje, incluso libretas usadas que tengan espacios libres. Ahora bien, volvamos a los lápices de dibujo, ya que con ellos podemos lograr una escala de grises. Esto se refiere al sistema para ordenar el valor, clasificando diferentes grados de luminosidad sobre un objeto. En este caso vamos a hacer un degradado utilizando los lápices que disponemos en este momento. Yo comenzaré con el lápiz más duro o más claro que dispongo conmigo, y es el 3H. Empiezo rellenando este rectángulo con una capa delgada hasta llegar al borde. Ahora aplicaré otra capa con un lápiz 2H, que aunque sigue siendo duro, es más oscuro que el anterior. Esta vez no llegaré hasta el borde porque quiero que se vea la diferencia entre una capa y otra. En la gama intermedia de la clasificación de los lápices se encuentran los lápices F y HB. A partir de aquí comienzo a aplicar capas con la selección de lápices blandos que dispongo. En este caso empiezo con el B. Comienzo a aplicar otra capa, esta vez con un lápiz 2B. Ya podemos notar la intensidad de la oscuridad del lápiz. Y como pueden apreciar, estoy dejando un espacio entre una capa y otra para poder apreciar las diferentes tonalidades. Seguimos con el 4B y finalizamos con el 6B, que es el lápiz más oscuro del cual dispongo. Si no disponemos de una amplia gama de lápices de dibujo o simplemente tenemos un lápiz escolar, también es posible lograr este efecto. En este caso juega un papel fundamental la presión que ejercemos del lápiz sobre el papel.
Como pueden apreciar en el ejemplo, estoy haciendo un degradado usando solo un lápiz, aplicando delgadas capas una encima de la otra. Y a medida que voy aplicando una capa, voy ejerciendo más presión para que el tono sea más oscuro. A continuación, realizaremos otro ejercicio utilizando otro recurso artístico que es la trama, el cual consiste en la superposición de líneas en diferentes direcciones para lograr el mismo efecto de luz y oscuridad en un objeto. En este caso, vamos a hacer otro degradado utilizando como referencia un rectángulo. Aplicamos la primera capa, líneas diagonales, y sin presionar tanto el lápiz ya tenemos la primera capa. Seguido a esto agregamos otras capas con líneas en una dirección totalmente diferente. No hay un orden específico para ello, en este caso lo hice de arriba hacia abajo. Y en este momento estoy aplicando una tercera capa con líneas diagonales en el sentido opuesto a las primeras que hice. Después de eso, una cuarta capa con líneas horizontales. Como podrán ver, las estoy enumerando en la parte de arriba para que puedan notar las diferentes etapas y el diferente valor que puedo lograr utilizando solo el mismo lápiz. ¿Por qué debemos aprender esto? Dominar las escalas de grises y las tramas y aplicarlas de forma correcta sobre objetos básicos es vital para mejorar en el dibujo, ya que para dibujar casi cualquier cosa podemos emplear las figuras geométricas como base, y una vez dominamos cómo reaccionan estos objetos ante la luz y la sombra, ya tendríamos la mitad del camino recorrido. Pero de esto les hablaré en un próximo video donde explicaremos más a profundidad cómo emplear las formas básicas para crear rostro y el cuerpo humano. Por ahora, practiquemos las formas básicas como muestro en el ejemplo. Tengo en mi lado izquierdo un círculo plano y lo estoy replicando para convertirlo en una esfera. Podemos usar el borrador para borrar las partes que no deseamos del dibujo y mejorar la circunferencia. La circunferencia va a ser la base de nuestra esfera. Aplicamos unas líneas que pueden ser el soporte de esta esfera y dibujamos o nos imaginamos dónde está la fuente de luz. En este caso voy a dibujar un bombillo, que es el elemento que le va a proporcionar la luz a nuestro objeto. Como la luz viaja en línea recta, vamos a suponer dónde le puede llegar la luz al objeto. Eso nos deja suponer dónde estarán las partes iluminadas de la esfera y cuáles serían las partes donde no llega la luz. Trazaremos una serie de líneas que nos va a ayudar a delimitar el área de cada una de las capas del objeto. A partir de aquí empezamos a trazar las líneas que nos van a dar la primera capa de oscuridad en el objeto, tratando de hacer líneas curvas simulando el contorno real de lo que sería nuestra esfera. Aplicamos una segunda capa de líneas en una dirección contraria, tratando de mantener la curvatura pero guiándonos con las líneas guías que hicimos en un principio. Comenzamos a superponer una tercera capa y una cuarta capa, tratando siempre de que las líneas sean en direcciones contrarias para lograr el efecto deseado. Una quinta capa, y poniendo más atención a los detalles, con líneas más cortas, nos da un objeto totalmente tridimensional. Borramos los detalles y comenzamos a analizar dónde se proyectaría la sombra que nos da este objeto. La sombra la haremos de igual manera utilizando líneas superpuestas en diferentes direcciones, pero recuerden, siempre la sombra más oscura está más cercana al objeto. A medida que se aleja se va aclarando, de ahí el degradado que vemos en el ejemplo. Haremos otro ejercicio convirtiendo un triángulo en un cono. Pero ojo, como podemos ver en el ejemplo, el triángulo tiene una base plana y el cono se supone que es un objeto tridimensional que está posado sobre una superficie plana, pero tiene una curvatura en la base, y eso es lo que tenemos que tratar de simular con una línea curva en vez de una línea recta.
como hicimos con la esfera, trazamos líneas guías que nos dan a suponer cuáles serían las capas de luz y sombra en el objeto y empezamos a rellenar. Con líneas hacia una dirección para una primera capa, superponiendo una segunda capa en líneas en una dirección totalmente contraria. Entre más capas agreguemos, más oscuridad le podemos dar al objeto. Ya eso depende del objeto en el que nos estemos basando o la cantidad de luz y sombra que le queramos dar a nuestro dibujo. Nuevamente proyectamos la sombra del objeto sobre la superficie donde está posado, utilizando las mismas líneas cruzadas, la trama, para lograr este efecto. Repetiremos el ejercicio con este cuadrado, convirtiéndolo en un cubo, pero ojo con este objeto. En este caso, las sombras, al ser un objeto con lados planos, las líneas no pueden ser curvas. La cantidad de luz, sea mucha o poca, que llega a cada lado del objeto es la misma para toda la superficie de ese lado. Una vez identificado cuál es el punto del objeto donde le llega más luz, empezamos a sombrear los laterales. Una vez más, utilizando líneas superpuestas, pero recuerden, siempre líneas rectas en este caso, porque si no daremos la sensación de que el cubo no tiene lados planos, sino que son abultados. Proyectamos nuevamente la sombra, guiándonos de la fuente de luz en este caso. Y hasta aquí, chicos, la clase del día de hoy. Si deseas conocer más sobre mi trabajo artístico, puedes visitar mi perfil en Instagram con el mismo nombre, Polanco Art Studio. Y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos.